Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. En esta semana estuvimos mirando una película que a mí personalmente me llamó mucho la atención y me trajo a la reflexión de un pasaje que lo repiten los evangelios, Lucas, Marcos, Mateo, en el que nuestro Señor nos dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y del Evangelio, la salvará. Y la película fue sobre la vida de San Damián de Molokai. San Damián fue un sacerdote misionero de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. En 1866, Hawái estableció una colonia de leprosos en la península de Kalaupapa. Todavía se creía erróneamente para esa época que la lepra era altamente contagiosa. Esta creencia dio lugar a la cuarentena forzada de los pacientes de lepra. Estas personas necesitaban atención espiritual y médica, por lo que el padre Damián discernió su llamado y fue a servirles. En 1873, el padre Damián hizo el viaje para estar con estas personas en su colonia. Hoy en día se sabe que la enfermedad de Hansen, o mejor conocida como lepra, no es una infección bacteriana particularmente contagiosa. Alrededor del 95% de la población es naturalmente inmune a Mycobacterium leprae y la mayor parte del 5% restante sufre una versión relativamente leve de la enfermedad de Hansen llamada lepra tuberculoide. Un pequeño número de individuos infectados, incluso el padre Damián, no tuvieron tanta suerte. Entonces, debido a una combinación de susceptibilidad genética y exposición prolongada, posiblemente se exacerbó con las malas condiciones sanitarias. También el padre Damián contrajo de la forma más grave de esta enfermedad. Esta enfermedad, si no es tratada, conduce a una desfiguración extrema de las extremidades y la cara, con daño a los nervios y deterioro al tejido muscular y eventualmente a la muerte. Pero como si la enfermedad no fuera suficientemente terrible, el aislamiento de los pacientes con enfermedad de Hansen o lepra producía aún más angustia. Y en un panfleto del gobierno en 1907 sobre el asentamiento de Molokai se señala lo siguiente, y cito: la separación que la enfermedad causa en las familias y entre amigos es una característica más angustiante. Cierro cita. Al culpar a la enfermedad de la angustiosa, entre comillas, práctica de encarcelar a las víctimas de la enfermedad de lepra, los responsables políticos y los líderes médicos hawaianos abdicaron de la responsabilidad de sus acciones. No era la enfermedad la que separaba a los enfermos de sus familias sanas, sino el férreo control de las costumbres sociales y la ley. Esto trae a la memoria las medidas injustas tomadas en la falsademia que vivimos hace unos años, donde realmente el contagio de la gente comenzó con los puyados que comenzaron a shed o desprender las toxinas de sus puyazos. Pero eso es tema de otra cosa. Volviendo a este tema, se dice que esta ley no afectó a la población hawaiana por igual. Incluso en época de mayor población del asentamiento de Molokai, solo un pequeño porcentaje de personas eran blancas.
Esta disparidad se debió muy probablemente a los menores niveles de resistencia genética entre los hawaianos indígenas, agravado por la pobreza y el escaso acceso al agua potable y al saneamiento y servicios médicos profesionales, ya que había hospitales que atendían a enfermos de esto, pero no eran aislados como aquellos de Molokai. Entonces, en esta película que nos cuenta la vida misionera de este sacerdote, no pude dejar de relacionarla con lo que vivimos durante la falsademia. Aquí tenemos a este sacerdote misionero que arriesgó su vida para llevar la vida de la fe, los sacramentos a estas personas, arriesgando su salud. Y esto lo vimos nosotros directamente durante la falsademia. ¿Sí? Los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X en todas partes del mundo arriesgaron su salud, su vida, para continuar administrando los sacramentos. Muy diferente a los sacerdotes diocesanos en su mayoría, que bajo so pretexto de una falsa obediencia a su obispo, abandonaron a su feligresía en tan críticos momentos, por temor al supuesto contagio, olvidando lo que nuestro Señor nos dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Después, algunos de otras órdenes y diocesanos con conciencia comenzaron a salir, pero los padres de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, desde el primer instante, acudieron a hospitales y a las casas de sus feligreses enfermos, sin máscaras ni ninguna parafernalia, excepto cuando acudían a los hospitales porque el hospital les exigía la máscara y tal, qué sé yo, a la entrada. Y es porque el espíritu misionero, como dijo nuestro Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y arriesguen su vida, lo cumplieron. Los padres de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X hacen su trabajo fielmente, incansablemente, como verán en el siguiente video. Esta era la comparación que quería hacer con el santo Damián de Molokai, porque, como dije anteriormente, los padres de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X hacen su trabajo fielmente. Y por eso lo comparé con este santo tan admirable. Ahora veamos a continuación un video que ya fue publicado hace algún tiempo y que, por cierto, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X de México lo tradujo al español. Son las 10 de la noche y estamos en Juneau y acabamos de terminar con nuestro horario de misa dominical en Anchorage, misa cantada, comida con fieles, catecismo, todo, y ahora aquí estamos preparándonos para nuestro vuelo a Sitka.
Cada fin de semana se produce una curiosa migración. Desde todos los rincones de Estados Unidos, personajes poco comunes abandonan sus residencias para viajar. Son sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que viajan para llevar a nuestro Señor Jesucristo en los sacramentos a los fieles de los lugares más remotos del continente, como Sitka, Alaska. Las misiones como Alaska, la misión de Alaska es muy remota geográficamente, solo vean el mapa para verlo de repente. Incluso cuando la gente habla se refiere a los 48 estados contiguos, cuando se compara el estado de Alaska con otros estados de Estados Unidos. Y esa mentalidad, socialmente hablando, incluso entre la gente de acá, se refleja en nuestro apostolado, en la iglesia, en la misa en latín, porque llegar hasta aquí es algo extraordinario. Al principio de la creación, ese es el único mandamiento que Dios dio: ir y procrear y someter la tierra. Si lo piensan, es el que más se ha atacado en el mundo. Atacan a la familia, atacan a los niños, pero Dios nos ha dado los medios para intentar y, por supuesto, hacer nuestra parte en la vida familiar y en la vida sacramental. Nuestro Señor los dio encarnándose. Juan, incorde, sume fidem celestium preceptorum, et talis esto moribus, ad justissimam pietatem tuam de precor Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, autor luminis et veritatis, super famulum tuum, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Está muy claro que es la voluntad de Dios que el sacerdote esté allí, con los fieles, desde el principio hasta el fin, desde el bautismo hasta la muerte. Él ha querido incluir al sacerdocio en la continuación de su acto de santificación, el acto de la redención, desde el bautismo, pasando por todos los sacramentos, confesiones, comuniones, extramunción, todo. Dios quiere dar su gracia de manera condicional y nosotros debemos hacer nuestra parte y luego Dios derramará las bendiciones. Ecce qui tolit peccata mundi, Domine nos dignos ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea, Domine nos dignos ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amén. Llevar a nuestro Señor a los fieles, llevarlos a la misa, llevarlos a los sacramentos, sacrificio, tenemos que hacer nuestra parte. Rece por mis intenciones, por favor. Lo haré, Padre. Gracias por la Santa Misa. Se lo agradezco. No se preocupe. Que Dios la bendiga. Alma de Cristo, santifícame. Solo vivimos aquí en un lugar tan lejano y estos sacerdotes viajan largas distancias, a veces desde la costa este hasta Alaska, que son unas buenas 12 horas en avión. Llegan aquí, ponen un pie en el suelo y prácticamente ya están diciendo misa o escuchando confesiones.
Esta es una capilla que ha esperado un mes entero al sacerdote y cuando llegan todo el mundo necesita confesarse, necesita recibir sacramentos, hay bautizos, llamadas, visitas a enfermos y su tiempo es muy limitado, sacrifican cada momento de su visita. Lo que descubrimos cuando llegamos a esta capilla fue la misa tradicional, la misa de mis 7 años cuando recibí mi primera comunión en el comulgatorio. Con los años, asistiendo a Nuevo Sordo a misa, nos desilusionamos y finalmente dejamos de asistir a la misa en el año 2001 y volvimos a ir a misa en el 2013 cuando descubrimos la fraternidad. Mi más profundo agradecimiento a los sacerdotes y a los laicos que pertenecen a la fraternidad. Podría haberme ido a la tumba con esta sopa insípida que nos han estado sirviendo a todos en el Novus Sordo. Encontrarlos fue caminar por un pasillo oscuro, ver una puerta abierta y ver salir la luz de una habitación llena de tesoros adentro. Me llamo Catherine Glut, vivo en Sitka, Alaska, pequeña isla remota. Hay bastantes sacerdotes que han ido de misión a Alaska. El padre Beckner, padre McDonald, padre Stani, padre Portugal. Todos ellos entran y salen de los aeropuertos, lo que en sí es ya bastante duro. Pasar por filtros, lidiar con vuelos retrasados o sin vuelos o cancelaciones. Así que los sacerdotes que llegan aquí tienen que pasar por muchas cosas. Tienen que trabajar mucho y dedicar mucho tiempo para llegar a nosotros. Y eso para nosotros los fieles nos hace apreciar cada detalle aún más. Simplemente no creo que la gente entienda el tiempo y el esfuerzo que dedican a las capillas, que a veces son pequeñas. Tal vez no tenemos el número de fieles para competir con las capillas enormes, pero aún así, cada mes viene un sacerdote que nos visita incansablemente. Ojalá pudiera decirle a todos los sacerdotes de la fraternidad muchísimas gracias. En México, la historia es la misma. 19 sacerdotes recorren grandes distancias cada semana para servir a las almas que dependen de ellos, para celebrar la misa tradicional en latín y recibir los sacramentos. Realizan matrimonios, confesiones, comuniones y bautismos. Consuelan a los enfermos, entierran a los muertos y animan a sus familias. Estos sacerdotes hacen grandes sacrificios cada semana para viajar donde quiera que se les necesite. Usted puede apoyar, si lo desea, el apostolado de los sacerdotes de la fraternidad en México con su ayuda en forma de donativo. Que Dios se lo pague.